Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver análisis y manipulación de DNA y RNA, pero esta teórica es muy larga y la voy a ir dividiendo en videos más cortitos porque si no va a ser imposible que se la suba. Bueno, eh, como ustedes saben, digamos, toda la información genética de un organismo está contenida en el genoma de ese organismo. Sin embargo, a veces ese organismo o la célula necesita expresar una determinada proteína en un determinado momento. Y es para eso, digamos, un gen, primero entonces el gen que codifica para esa proteína va a ser transcripto y por lo tanto va a producir un RNA mensajero, el cual luego va a ser traducido generando o va a ser traducido generando la proteína de interés, ¿sí? Bueno, a principios de los años 70 el DNA era una molécula que era difícil de estudiar bioquímicamente porque era una molécula muy larga y químicamente muy monótona. Entonces, los investigadores, los bioquímicos, estaban complicados en poder diferenciar del mar de secuencias de DNA una secuencia de interés. Como ustedes imaginan, hoy en día eso no es así. Hoy en día manipular el DNA es una de las cosas más fáciles que hay en los laboratorios de biología molecular. ¿Sí? Existen un montón de técnicas que van a permitir estudiar el DNA específicamente. Nosotros vamos a hablar hoy en esta clase de Southern Blot, secuenciación o PCR, pero también existen otras técnicas que nos sirven para manipular el RNA y poder estudiar la expresión de distintos genes. Y estas técnicas son Northern Blot, hibridación in situ, microarrays de DNA y PCR cuantitativas o PCR en tiempo real cuantitativas. El conjunto de estas, o la habilidad de manipular tanto el DNA o el RNA con precisión en un tubo de ensayo o en un organismo entero se conoce como tecnología del DNA recombinante. O sea, la tecnología del DNA recombinante abarca un montón de técnicas que nos permiten manipular el DNA, el RNA y también la síntesis de proteínas. Pero bueno, en esta clase solo nos vamos a abocar a DNA y RNA. Con Andrea Trocine, que es una investigadora invitada, van a ver el tema de cuáles son las técnicas que nos permiten estudiar distintas cosas de las proteínas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunas de las técnicas principales que están englobadas en esta tecnología del DNA recombinante es el corte del DNA en sitios específicos con enzimas de restricción, lo que facilita el aislamiento de un gen de interés del mar, digamos, de genes, ¿no? También podemos ligar DNA, podemos ligar dos DNAs distintos utilizando, por ejemplo, DNA ligasas. También podemos clonar DNA a través ya sea del uso de vectores de clonado o PCR, lo cual permite que una molécula de DNA pueda ser copiada para generar millones de moléculas idénticas, ¿sí? También podemos hibridar nucleótidos y esto nos va a permitir identificar secuencias específicas, ya sea de DNA o RNA, basándonos en la habilidad que tienen los ácidos nucleicos de tener complementariedad de bases. También podemos determinar rápidamente la secuencia de nucleótidos de un fragmento de DNA o RNA o de un genoma entero, ¿no? Y también podemos monitorear simultáneamente los niveles de expresión de cada gen en una célula utilizando microarrays de ácidos nucleicos que permiten realizar 10.000 reacciones de hibridación simultáneamente. Bueno, vamos a ir hablando de cada una de estas cosas. Entonces, como les decía, a principios de los 70 era muy difícil poder identificar un gen dentro del mar del genoma.
Y esto empezó a facilitarse a partir del descubrimiento de las enzimas de restricción, que son unas nucleasas que se aislaron de bacterias que cortan el DNA doble cadena en secuencias específicas. Y hay diferentes bacterias que producen distintas enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción dentro de la bacteria cumplen un rol de protección, ya que son capaces de degradar, por ejemplo, el DNA viral de los bacteriófagos que las infectan, ¿no? Y algunas o muchas de estas enzimas de restricción van a reconocer secuencias palindrómicas, es decir, secuencias que pueden son secuencias que pueden ser leídas en el sentido 5' a 3' en una cadena, y la secuencia es la misma que cuando uno la lee en la cadena complementaria en el sentido 5' a 3'. Por ejemplo, GGSC, GGSC. Bueno, algunas de las enzimas de restricción, como por ejemplo JAE, reconoce esta secuencia palindrómica, o EcoR1, que reconoce esta secuencia palindrómica, ¿sí? O HindD3, que reconoce esta secuencia palindrómica. Hay enzimas de restricción que reconocen 4 nucleótidos nomás, hay otras que específicamente, otras que reconocen 6. Y eso también va a determinar, digamos, la cantidad de cortes que puede haber de una determinada enzima en un genoma, ¿sí? Cuando las enzimas cortan el DNA doble cadena, pueden dejar, hay enzimas que cortan el DNA dejando extremos romos, se llama, o hay otras enzimas que cortan el DNA doble cadena dejando extremos cohesivos o sticky ends, ¿sí? En donde una de las hebras sobresale sobre la otra. Bueno, una vez que entonces uno podría agarrar, tomar un genoma bacteriano y cortarlo con distintas enzimas de restricción como EcoR1 o HindD3. Ahora, uno cuando hace eso tiene que ser capaz, y esto va a generar fragmentos de distinto tamaño, y uno tiene que poder separar esos fragmentos de distinto tamaño. Para eso se usa una técnica que se llama electroforesis en gel de agarosa, que permite separar el DNA por tamaño para su visualización y purificación. Básicamente esta técnica consiste en sembrar en un gel de agarosa. La agarosa es un polisacárido que se extrae de un alga, que va a formar poros, que va a permitir la separación de los fragmentos de DNA por tamaño. El DNA de por sí tiene una carga negativa que está dada por los fosfatos que tiene. Entonces, cuando uno lo siembra en estos geles y le aplica un campo eléctrico, una corriente, estos fragmentos van a migrar del lado del polo negativo hacia el polo positivo, y van a migrar por tamaño, es decir, van a migrar más, o sea, van a correr más los fragmentos de menor tamaño, y van a migrar menos, o sea, van a correr menos los fragmentos de mayor tamaño. Ahora bien, el DNA es incoloro, no se ve, no se ve, si uno no lo tiñe no se ve. Entonces, para poder ver los fragmentos generados, en general uno va a correr su muestra de DNA cortada con distintas enzimas junto con un marcador de peso molecular que está formado por distintos fragmentos que tienen un tamaño conocido. Y para poder revelar la posición de todos estos fragmentos, lo que uno usa es tiñe el gel con algún colorante, ¿no? Anteriormente se utilizaba el bromuro de tidio, que es cancerígeno, ahora no se utiliza más, que se intercalaba entre las bases de DNA, y cuando se iluminaba con luz ultravioleta florecía. Y entonces uno así podía distinguir dónde estaba cada una de las bandas. Como uno corre el marcador de peso molecular, entonces, y sabe el peso en nucleótidos, en pares de bases que tiene cada uno de estos fragmentos, porque esto se vende así, entonces puede saber qué tamaño tienen los fragmentos generados por ese corte con enzimas de restricción. Acá les dejo para que vean el siguiente link que muestra cómo se realiza una electroforesis en gel de agarosa en el laboratorio. Y bueno, les cuento que esta era una práctica que hacíamos en los trabajos prácticos normalmente, pero bueno, ahora solo lo van a poder mirar por videitos, o bueno, veremos qué pasa. Entonces, los genes pueden clonarse fácilmente.
cómo el método más sencillo para hacer esto es utilizar moléculas pequeñas, moléculas circulares pequeñas de DNA doble cadena que se llaman plásmidos. Estos plásmidos son unas moléculas, derivan, digamos, de los plásmidos que se encuentran normalmente en bacterias, nada más que son más pequeños. Los plásmidos en bacterias tienen cumplen distintas funciones, eso ya lo vamos a ver, lo van a ver en los trabajos prácticos. Una de ellas es, por ejemplo, le otorgan a la bacteria que lo porta resistencia a ciertos antibióticos que, por ejemplo, liberan los hongos para poder matarlas. Bueno, en fin, entonces uno va a utilizar estos plásmidos que son DNA circular doble cadena, los va a cortar con una enzima de restricción y entonces al cortar este DNA doble cadena circular, al cortarlo con una enzima de restricción, lo vamos a linealizar, se va a linealizar, y a este vector, a este plásmido, los vamos a unir mediante una DNA ligasa con nuestro fragmento de DNA de interés que queremos clonar. De esta manera se va a generar un plásmido recombinante que tiene nuestro gen de interés. Luego nosotros introducimos este plásmido a través de un proceso que se llama transformación en bacterias, que estos procesos de transformación se pueden realizar de distinta manera, pero básicamente lo que hacen es meter el plásmido que a uno le interesa dentro de una bacteria. Luego uno va a crecer a las bacterias en este medio líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que la bacteria crece, la bacteria se va a ir dividiendo, y así como se divide su propio cromosoma, también se va a replicar el plásmido recombinante que nosotros tenemos. Con lo cual, nosotros vamos a obtener un montón de copias, digamos, del plásmido de interés. Una ventaja también de utilizar estos plásmidos de DNA circular pequeño es que pueden ser purificados fácilmente del DNA cromosómico bacteriano. Y esto también eso a través de unos métodos que se llaman preparación de DNA plasmídico por mini prep, que bueno, también es una de las prácticas que hacemos en el laboratorio. Entonces, la DNA ligasa va a unir dos fragmentos de DNA distintos, uno del plásmido y otro del fragmento de interés. Puede unir tanto extremos cohesivos o puede unir extremos que sean distintos. Quiero decir, puede unir extremos cohesivos del fragmento de interés con extremos romos del plásmido. Esto simplemente va a necesitar un paso extra de polimerización con otra enzima que va a agregar acá nucleótidos, y luego la ligasa sí va a generar la unión. La DNA ligasa es la misma enzima que la que utiliza la bacteria para ligar, por ejemplo, los fragmentos de Okazaki, y que también se purifican y se compran, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno puede querer, en general en el laboratorio, uno siempre trata de hacerse la vida fácil y hacer las cosas fácil. Entonces es mucho más fácil trabajar con DNAs cortos, que son mucho más manipulables, que con una secuencia genómica entera. Entonces si uno quiere estudiar el genoma completo, por ejemplo, de una célula humana, lo que se puede hacer es cortar ese genoma humano con distintas enzimas de restricción, de manera de generar fragmentos más pequeños, millones de fragmentos más pequeños, que pueden ser clonados en distintos plásmidos, ¿sí? O sea, de manera que cada plásmido va a llevar un fragmentito de ese genoma, ¿sí? Y estos plásmidos luego son introducidos en las bacterias, o sea, se transforman en las bacterias de manera que cada bacteria incorpore un plásmido que tiene un fragmento de DNA. Y de esta manera se generan librerías genómicas. Y después uno puede elegir con cuál de estas bacterias, con cuál de esta librería quiere seguir trabajando, ¿sí? Y así se saca de encima todo el resto del genoma.
Pero también a veces nos puede interesar más que clonar secuencias genómicas, o sea, DNA genómico, nos puede interesar clonar secuencias de DNA que derivan de los genes que se están expresando en un determinado momento. A veces nos interesa saber, bueno, qué pasa, cuáles son los genes que se activan por determinada droga o por determinado estímulo. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es sintetizar un DNA copia o un cDNA. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Supónganse que nosotros queremos a generar una librería de todos los genes que se van a estar expresando en el cerebro en un determinado momento. Entonces lo que hacemos es lisamos, o sea, agarramos un pedacito del cerebro que nos interese, lisamos y purificamos el RNA. Acuérdense que el RNA tiene, al maduro, al estar procesado, tiene un 5' cap y una cola de poli A. Bueno, a esta preparación de RNA maduro le agregamos un primer. Momento que se me está por morir la compu. Le agregamos un primer que se llama oligo DT, que se va a unir a las colitas de poli A de todos los mensajeros. Entonces, luego agregamos una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es capaz de sintetizar una molécula de DNA a partir de un molde de RNA mensajero, ¿sí? Acuérdense que esta transcriptasa reversa, por ejemplo, es la que usa el virus del HIV para justamente poder insertarse en el genoma. Entonces luego se degrada el RNA con una RNasa H, ¿sí? Y después se sintetiza una segunda hebra de DNA usando una DNA polimerasa. Con lo cual uno, a partir de los transcriptos, o sea, a partir de los mensajeros, o sea, a partir de los genes que se están expresando en ese determinado momento, termina generando un DNA doble cadena copia, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que el DNA es mucho más estable que el RNA, ¿sí? Entonces, uno puede tener DNA y guardarlo a 4 grados y no le va a pasar nada. Trabajar con el RNA es mucho más complicado porque hay muchas más RNAsas dando vueltas y el RNA se degrada. Entonces esta es una manera de poder tener la información que está contenida en ese RNA, o sea, ver cuáles son los genes que se están codificando en forma de DNA. En esta figura lo que quiero es justamente ilustrar eso, ¿no? Cuáles son las diferencias entre clones de cDNA y clones genómicos derivados de la misma región de DNA. Fíjense que esta región en el DNA está formada por exones, intrones, también hay secuencias que no se transcriben, ¿sí? Bueno, si uno hace una library genómica, lo que va a hacer, lo que dijimos es, nosotros cortamos estas secuencias y se clonan, ¿sí? Entonces uno va a tener exones, intrones, toda esa información. En cambio, cuando uno prepara una library de cDNA de la misma región, lo que va a hacer es, va a extraer el RNA, ¿sí? Se extrae el RNA, se hace una se agrega la transcriptasa reversa, se genera un DNA copia, ¿sí? Entonces va a generar estos fragmentos de cDNA que solo van a tener los exones, ¿sí? Sin intrones y van a corresponder a, digamos, los genes. Y bueno, y vamos a ver, pues por ahí en esta situación, fíjense que lo que se muestra es que de esta misma secuencia de DNA, este gen se está expresando poco, mientras que de hay varios fragmentos de cDNA, con lo cual esto también nos va a estar indicando eso, qué genes se están expresando más en un determinado momento que otros. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se clona
en un vector de clonado típico, como es el PUC18. Vamos a ver el paso a paso. Este es un vector, es un plásmido chiquito de 2686 paredes bases y va a tener ciertos elementos que van a tener todos los vectores de clonado, que son un origen de replicación que le va a permitir replicarse a este plásmido cuando esté dentro de la bacteria. Va a tener un gen de resistencia a antibiótico y esto nos va a permitir seleccionarlo a este plásmido. Va a tener un gen de expresión, en este caso el gen beta, que va a expresar la beta-galactosidasa, que es, nos permite una selección, es un marcador. Este gen, que es un gen que expresa la beta-galactosidasa, que dentro de este gen, en este caso en este plásmido, se encuentra un sitio que se llama el sitio de clonado múltiple. Este sitio es una secuencia de DNA que está insertada dentro del gen laxeta, que va a expresar por la beta-lactamasa, que contiene un montón de secuencias blanco de distintas enzimas de restricción. Fíjense, tiene sitios para GIND3, para BAMH1, para EcoR1, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno teniendo toda esta posibilidad de sitios puede tener más opciones de encontrar la enzima de restricción que le convenga, ¿sí? Entonces este gen nos va a permitir después seleccionar si clonamos o no mediante una selección colorimétrica. Ahora después se las voy a explicar. Pero bueno, acuérdense que en este caso este gen tiene dentro de su secuencia metida este sitio múltiple de clonado. Las cosas que sí o sí tienen que estar en un vector de clonado entonces son el origen de replicación, un gen de resistencia a antibiótico y un sitio de clonado. Este sitio de clonado en este caso, porque este es un vector que también permite una detección colorimétrica si uno clonó o no. En este caso el sitio de clonado está en este gen laxeta, pero puede haber otros plásmidos que no estén dentro de este sitio que el sitio de clonado no esté dentro de este gen laxeta. Entonces, ¿qué antibióticos en general se usan? Bueno, en general se usan ampicilina, tetraciclina, kanamicina o ceosina, que todas de alguna manera van a expresar distintas proteínas que van a darle resistencia a esos antibióticos. Por ejemplo, la beta-lactamasa, que es codificada por el gen BLA, interfiere con la síntesis de la pared bacteriana, y entonces lo hace resistente. La tetraciclina inhibe la síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30S, o sea que el gen es el gen TET, que codifica para la proteína, para una proteína que se va a unir a membrana y va a impedir el transporte del antibiótico, y así sucesivamente. Entonces, para clonar en este plásmido necesitamos tener el plásmido puro, ¿sí? Por otro lado, necesitamos tener nuestro fragmento de interés, que puede provenir de la digestión con enzimas de restricción, por ejemplo, del genoma de una bacteria. Entonces, digiero el genoma de una bacteria con enzimas de restricción, me genero mis distintos fragmentos. Luego voy a cortar con la enzima de restricción a mi plásmido de manera de linealizarlo, y luego voy a unir los distintos fragmentos con el plásmido usando una DNA ligasa. Y luego voy a introducir este plásmido recombinante dentro de una bacteria a través del mecanismo de transformación. Entonces, ¿cómo se clonea algo? Cuando yo les contaba que uno crece las bacterias en medio líquido al principio, y va a esperar un cierto tiempo, de manera que las bacterias se van a dividir y van a replicarse.
Y después, una vez lo que voy a hacer es voy a plaquear esas bacterias que están en medio líquido en un medio sólido, en el mismo medio pero que es sólido. Este medio sólido, en este caso, porque estamos usando este plásmido en particular, que tiene un método de selección colorimétrico, va a tener el IPTG, que es un inductor de la expresión del gen LAC-Z, ¿sí? El gen LAC-Z, acuérdense que es un gen que es un gen bacteriano que expresa la proteína beta-galactosidasa. Entonces, cuando está el IPTG, va a inducir la expresión de ese gen. También se le va a agregar un XGAL, un reactivo que se llama XGAL, que es un análogo de la lactosa, que se vuelve azul cuando es cortado por la beta-galactosidasa. Y también vamos a agregar ampicilina, ¿sí? Porque es el antibiótico. La ampicilina, básicamente lo que va a hacer es, va a matar todas las bacterias que no incorporaron el plásmido. Entonces la lactosa, esta es la fórmula de la lactosa, el XGAL, fíjense que es muy parecido. Entonces es reconocido, la beta-galactosidasa reconoce este XGAL que es incoloro y lo corta y genera, digamos, un producto azul, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ciclone algo? Entonces yo hago todo lo que hice, agarro el inserto, corto el plásmido, lo ligo, lo transformo en una bacteria, la crezco un ratito en medio líquido y luego esas bacterias las voy a plaquear. Entonces, si yo tengo colonias azules, ¿esto qué quiere decir? Volvamos un cachito para atrás. Si yo obtengo colonias azules, significa que el gen de la beta-galactosidasa se va a estar expresando, porque voy a tener la enzima beta-gal que va a ser capaz de cortar el XGAL y generarme colonias azules, ¿sí? Ahora, entonces eso significa que no entró ningún fragmento en este lugar, porque acuérdense que en este plásmido el sitio de clonado estaba interrumpiendo este gen, ¿sí? Ahora, puede ser que tenga colonias azules. Ahora puede ser que tenga colonias blancas. ¿Y esto qué va a querer decir? Quiere decir que sí tengo algún inserto que se me agregó en mi sitio múltiple de clonado, por lo cual el gen de la beta-galactosidasa está interrumpido, no se está expresando esa proteína, no se está expresando la beta-gal, por lo cual no puedo degradar el XGAL, ¿sí? Entonces van a ser blancas, ¿sí? Bueno, de esta manera es una manera rápida de poder detectar si uno clonó o no. En el caso de que nosotros usáramos otro vector de clonado que no sea este PUC18, porque la utilización de estos plásmidos está buenísima porque hace mucho más rápida la detección de las bacterias transformadas, pero también implica la utilización de reactivos que son caros, ¿no? Como el IPTG y el XGAL. Entonces uno puede usar otros vectores de clonado y una manera rápida que tiene de saber si clonó o no es lisar estas bacterias, lisar todas las colonias que obtiene y, por ejemplo, si uno conoce, en general se conoce cuáles son las secuencias flanqueantes al polilinker, o a veces uno conoce cuál es la secuencia del fragmento que quiere clonar, puede hacer directamente una PCR. Entonces eso le permite a uno testear mucha cantidad de bacterias en poco tiempo, ¿no? Entonces sería otra manera de detectar los positivos de una transformación con el plásmido que uno quiere. Recién entonces hablamos de un vector de clonado clásico. Existen otros vectores que son los vectores de expresión, que estos son plásmidos que son diseñados para producir una gran cantidad de RNA que puede ser traducido a proteínas. Y esto puede suceder, o sea, puede sintetizar una gran cantidad de proteínas en bacterias transformadas o puede expresar una gran cantidad de proteínas en levaduras o en células en cultivo, ¿sí? O
O sea, los plásmidos de expresión se utilizan para expresar de última una gran cantidad de proteína. Y básicamente, digamos, ¿qué cosas tienen estos vectores? Tienen un marcador de resistencia, un marcador de transformación, que es el gen de resistencia a algún antibiótico. Tienen un origen de replicación, ¿sí? Pero tienen un promotor, ¿sí? Que tiene que ser un promotor que vaya a funcionar donde yo quiero expresar mi proteína. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero expresar en bacterias una secuencia de un gen eucariótico, bueno, voy a tener que poner que este promotor va a tener que ser bacteriano, ¿sí? Si yo quiero expresar el gen de una proteína que a mí me interesa en levaduras, este promotor va a tener que ser un promotor de levaduras, un promotor eucariótico, ¿sí? En general, muchos de los plásmidos de expresión además tienen secuencias que codifican para tags, se llaman, que son como secuencias cortitas que van a permitir poder distinguir la proteína que uno está expresando y también le va a permitir purificarla del resto de las proteínas que está expresando la bacteria. Entonces, veamos un poquito más esto. O sea, uno va a querer expresar un gen de interés que codifica para una proteína, puede ser en bacteria, en levaduras o en células en cultivo. Entonces, lo que sí o sí va a tener que ponerle es un promotor que vaya a poder reconocer esa secuencia y que vaya a transcribir un RNA, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen de más estos vectores? Bueno, tienen estos promotores. En algunos casos, estos promotores pueden ser inducibles. Quiero decir, por ejemplo, quiere decir inducible que yo le agrego una droga y aumento la expresión del gen que está arriba abajo de ese promotor. Pero ya vamos a hablar después en otra clase de la regulación de la expresión por promotores inducibles. Entonces, después tengo un promotor inducible y, digamos, entre este circulito y este circulito, entre estos dos circulitos, está el sitio de clonado, ¿sí? El sitio de clonado, ¿sí?, va a permitir la incorporación de mi gen de interés. Pero mi gen de interés tiene que tener, en general, ¿qué le va a agregar? Le va a agregar una secuencia Shine-Dalgarno. ¿Por qué? Porque si yo quiero expresar una proteína eucariota en una bacteria, tengo que ponerle una secuencia que sea reconocida por el ribosoma procariótico, ¿sí? Porque si no, esa secuencia de RNA no se me va a traducir en la proteína que yo quiero, ¿sí? Entonces, tiene una secuencia Shine-Dalgarno, tiene estos tags que permiten un marcado, o una purificación más rápida de la proteína, o a veces también yo puedo querer estudiar la localización, luego, digamos, puedo querer meter mi gen de interés y expresarlas en células en cultivo, y ahí quiero ver si va al citoplasma o al núcleo. Entonces le voy a poner por ahí una secuencia en el amino terminal de una secuencia TAC que puede ser de histidina, o puedo ponerle un GFP, una secuencia de GFP. Entonces yo después puedo, mirando fluorescencia, puedo ver si está en el núcleo o en el citoplasma, ¿sí? Entonces, luego tengo mi gen de interés y después tengo que ponerle, clono mi gen de interés, y el plásmido viene con una señal de stop de la transcripción, porque también, nosotros queremos que la transcripción, que este gen que estamos metiendo se transcriba a mensajero y después se traduzca a proteína, ¿sí? Y en el caso, entonces le pongo
ya el vector viene con un stop de la transcripción. En el caso de que yo quiera expresar un gen de interés con un vector de expresión y luego expresar este gen, porque, digamos, a ver, yo clono este gen, pongo este gen, lo meto acá en este vector, lo transformo en una bacteria, lo selecciono. Pero yo después por ahí quiero agarrar este plásmido y meterlo adentro de unas células que son eucariotas en cultivo, ¿sí? Entonces, también voy a querer que este plásmido exprese mi proteína, pueda ser capaz de ser transcripto y que se pueda traducir y y para eso que se me traduzca el mensaje, que se me transcriba el mensajero, quiere decir que voy a tener que agregarle una colita de poliA, porque los mensajeros que son leídos, los mensajeros eucarióticos, acuérdense de que si no tienen esta cola de poliA, no son degradados muy rápidamente, con lo cual ese mensajero no va a vivir mucho, no se va a traducir, no voy a poder ver nada, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer y dónde quiera expresar su gen, finalmente, es las secuencias adicionales que le tiene que agregar. Pero sí o sí, los vectores de expresión tienen que tener un promotor, ¿sí? Un promotor un promotor de donde uno quiere expresarlo. Un promotor, en todo caso, si uno quiere expresarlo en bacterias, bacteriano; si uno quiere expresarlo en eucariotas, eucarióticos, ¿sí? También tiene que tener una secuencia, digamos, si uno quiere que este gen se exprese en bacterias, le tiene que agregar la secuencia Jandal-Garno de reconocimiento del ribosoma, si no, no. En general, uno le agrega al gen de interés una secuencia que pueda uno seguir de alguna manera, que le permita purificar esa proteína o seguirla, y un stop de la transcripción. Entonces, ¿para qué se usan estos vectores de expresión? Se pueden usar para purificar proteínas específicas, para estudiar la localización de una determinada proteína en una célula. Yo puedo querer ver, yo no sé qué función cumple ni dónde se localiza esta proteína que estoy estudiando, y quiero ver si va al núcleo, al citoplasma, al ribosoma, al retículo endoplasmático o dónde, ¿no? El clonado en vectores de expresión también permite expresar grandes cantidades de proteínas recombinantes, y también sirve para diseñar y expresar proteínas de interés que tengan una función alterada. A veces yo quiero saber, no sé, estoy estudiando una proteína y quiero ver qué pasa si yo altero su secuencia de manera que ya no va a poder, si esta proteína tenía una función, por ejemplo, de proteína quinasa, es decir, fosforilaba, si yo le saco su dominio de activación, ya no va a fosforilar más. Bueno, ¿qué pasa con esa proteína? ¿A qué genera eso? Entonces uno puede generar proteínas con mutaciones puntuales, mutaciones de dominio, etc. Y esto que le decía, ¿no? El tag, el marcado con un tag a las proteínas permite luego poder purificarlas. En general, los tags pueden ser colas de histidina o colitas de GCT, que sirven para purificar las proteínas con columnas de afinidad, porque ustedes piensen que uno va a expresar estos, va a purificar, o bueno, va a transformar estos plásmidos en bacterias, y después, si uno quiere expresar esa proteína y purificarla, la tiene que poder localizar dentro del mar de proteínas. Entonces, bueno, muchas veces estas colitas, estos tags permiten purificar las proteínas que uno quiere utilizando estas columnas de afinidad. También uno puede, en vez de ponerle estos tags, como le decía, que en vez de ponerle histidina o GCT, uno le puede poner GFP, RFP, o sea, rojo, green fluorescent protein, red fluorescent protein o yellow fluorescent protein, para poder después, porque a mí me interesa luego estudiar la localización de esa proteína en las células. Entonces, la tecnología del ADN recombinante nos permite ir de la proteína al DNA y viceversa. O sea, uno puede ir manipulando distintas técnicas dependiendo qué cosas uno conozca, ir para un lado o para el otro, ¿no?
yo puedo tener la secuencia de un gen, pero que no sé cuál es la función de la proteína que este gen codifica. Entonces yo puedo insertar este gen en un vector de expresión, que lo puedo meter lo puedo transformar en Escherichia coli o en algún otro lugar, puedo obtener la proteína y acá puedo hacer estudios bioquímicos o también puedo hacer estudios estructurales de la proteína para ver cuál sería su función, o puedo, a partir de tener ya la proteína, determinar la secuencia aminoácidica de esta proteína. Y entonces, si yo ya por una técnica que se llama espectroscopía de masa, que esto se las va a explicar Andrea Trochin en otra clase. Entonces, ya teniendo la secuencia de aminoácidos, yo después puedo saber cuál es la secuencia de DNA y puedo entonces ya sintetizar primers para poder levantar directamente mi gen y clonarlo por PCR, qué sé yo, ¿sí? O bueno, puedo ir hasta acá y tener la proteína, o si tengo la proteína puedo ir hasta el gen. O sea, si tengo el gen y no conozco para qué sirve la proteína, la meto en un vector de expresión. Si tengo la proteína y no conozco el gen, bueno, puedo, a través de la espectroscopía de masa, tratar de purificarla, esa espectroscopía de masa, tener la secuencia primero de aminoácidos y después la secuencia, digamos, de nucleótidos, y luego sintetizar primers y clonar el gen que codifica para esta proteína. Bueno, y hasta acá por ahora. Después viene la parte 2. Adiós.